¿Te has fijado cómo hay personas que parecen acabar siempre en los mismos tipos de relaciones? Como si tuvieran un imán invisible atrayendo exactamente aquello que más querían evitar. Y lo más curioso, muchas de estas personas ni siquiera se dan cuenta de que, en el fondo, están eligiendo, aunque no quieran. Porque la verdad es dura, pero necesita ser dicha. No atraemos lo que deseamos, atraemos lo que toleramos. ¿Te parece exagerado? Entonces déjame contarte algo en lo que quizá nunca te hayas parado a pensar. Imagina una mujer que siempre se está entregando demasiado, que acepta excusas baratas, que perdona desapariciones, que pasa por alto promesas rotas, todo en nombre de un quizá cambie, o peor aún, en nombre del miedo a quedarse sola. Ella no quiere poco, sueña con un amor recíproco, con respeto, con conexión real. Pero lo que vive en la práctica es una relación tibia, superficial, muchas veces hasta humillante. ¿Por qué? Porque en el lenguaje del inconsciente lo que permites enseñas y el otro aprende rápido. Si ve que puede fallar y aún así va a seguir teniendo acceso a ti, repetirá ese patrón y peor, lo normalizará. Quédate conmigo porque esto puede cambiar la forma en que ves las cosas. Carl Jung decía que todo aquello que no traes a la conciencia vuelve a tu vida como destino. Y es exactamente eso lo que ocurre en las relaciones. La mujer tolera poco, pero cree que está amando mucho. Acepta migajas, pero se convence de que está siendo paciente. Llama buen corazón a lo que en realidad es miedo. Miedo a ser rechazada, miedo a no ser suficiente, miedo a que si pone límites, él se irá, como si la presencia de alguien fuera más importante que la propia paz. Pero aquí va un choque de realidad. Lo que permites repetidamente ya no es un error, es un patrón. Y los patrones, amiga mía, no se rompen con palabras dulces, se rompen con actitud. Quizá nunca te hayas parado a pensar en esto, pero lo que aceptas hoy define lo que vivirás mañana. Y no hablo solo de grandes traiciones o faltas de respeto evidentes. Hablo de ese mensaje ignorado, de esa ausencia emocional que finges no ver, de esa invitación de última hora que aceptas aún sabiendo que eres el plan B. Todo esto parece pequeño, pero el inconsciente masculino lee estas señales con mucha claridad. Ella no se va, ella aguanta. Y a partir de ese momento dejaste de ser la mujer que él necesita conquistar y te convertiste en la mujer que siempre estará ahí, incluso cuando él no lo merezca. Lo que viene ahora puede que te sorprenda, porque cuando cambias tu patrón interno y empiezas a tratarte a ti misma con el respeto que esperas de los demás, el mundo entero empieza a responder diferente. Y no, esto no es charla de autoayuda, es psicología profunda. Gabor Maté habla mucho sobre cómo nuestros traumas moldean nuestras elecciones afectivas. Y cuando cargas una herida antigua de abandono, por ejemplo, existe una parte de ti que va a buscar inconscientemente repetir ese abandono, solo para intentar, esta vez, hacer que funcione. Es cruel, pero es real. Eliges lo que duele porque crees que esta vez conseguirás curarlo. Pero tranquila, lo mejor está por venir. Porque sí existe una forma de romper este ciclo, y empieza exactamente en el momento en que dejas de correr detrás de lo que deseas y empiezas a mirar con valentía lo que has estado tolerando en silencio hasta ahora. Y mira qué curioso, a veces el cambio más poderoso no viene de una conversación difícil, de un mensaje sincero, ni de una discusión bien llevada. Viene del silencio. De la forma en que te levantas de la silla, de cómo entras en un lugar y no miras al suelo, de cómo no pides perdón por existir. Ahí es donde empieza el cambio, porque, al contrario de lo que mucha gente piensa, la confianza no tiene que ver con lo que dices, tiene que ver con lo que emanas. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque mientras estés intentando explicar tu valor, es que aún no ha sido reconocido. Y quien reconoce no necesita subtítulos.
¿Has visto esa escena clásica? La mujer que habla poco pero cuando entra cambia el ambiente de la sala. No es porque lleve un look de millones o porque tenga una superproducción. Es postura, es presencia, es esa seguridad que no grita pero que todo el mundo escucha. Y esto no se compra, no se presta, no se finge. Esto se construye de dentro hacia afuera. La psicóloga Amy Cuddy llamó a esto power posing. Pero Jung ya hablaba de lo mismo de otra manera cuando describía el arquetipo de la reina. La mujer que se sienta en el trono interior antes de exigir cualquier respeto externo. Quizá te estés preguntando, vale, pero ¿cómo hago esto si ni yo misma creo en mí a veces? Y aquí es donde mora la verdad oculta. Porque esa confianza no nace de la nada. Viene de la elección diaria de no abandonarte. Viene del momento en que decides que tu energía no va a implorar más por migajas emocionales, que tu cuerpo no se va a curvar más para caber en espacios demasiado pequeños para quien te estás convirtiendo. No tiene que ver con hablar alto, responder todo de forma cortante o hacerte la fría. Tiene que ver con estar entera. Y quien está entera no se fragmenta para agradar. Estos días, escuchaba la historia de una mujer que trabajaba en un ambiente dominado por hombres. Era ignorada en las reuniones, le cortaban la palabra, fingían no escucharla, hasta que un día dejó de pedir espacio. Simplemente llegó diferente. ¿Sabes cómo? Se sentó erguida, miró a los ojos, habló con pausas, nada forzado, pero esta vez con una energía que decía, sé lo que estoy haciendo aquí. Y fue como magia. Ni siquiera terminó de hablar y ya estaban prestando atención. No fue porque cambió el contenido. Fue porque cambió el campo, la forma, la entrega. El cuerpo habla antes que la boca y el mundo escucha. Por eso te digo, no se trata solo de lo que quieres que los demás vean, sino de lo que andas proyectando sin darte cuenta. Porque el cuerpo que se encoge dice, ignórame. La mirada que se desvía dice, disminúyeme. Pero la presencia firme, incluso en silencio, ya comunica todo. Y lo más increíble es que cuando cambias esto, el ambiente entero responde diferente. No porque te hayas convertido en otra persona, sino porque finalmente dejaste de esconder quien siempre fuiste. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿esto tiene sentido para mí? O, ¿estoy en este viaje también? Quiero mucho saber quién está sintiendo este cambio sucediendo por dentro. Porque mira, lo que viene a continuación te va a mostrar que esta energía silenciosa puede ser el cambio de llave que nunca imaginaste. Es gracioso cómo crecemos creyendo que decir no es ser borde, que negar una invitación, rechazar una ayuda o simplemente no estar disponible todo el tiempo es falta de educación, es frialdad, es rechazo. Pero hay algo que nadie dice. Muchas veces tu no es la única forma real de protegerte. Y cuando no lo dices en el momento adecuado, la cuenta siempre llega, emocional, energética, a veces hasta física, porque no poner límites cansa, va absorbiendo poco a poco. Y lo peor, vas notando que las personas a tu alrededor ni siquiera se dan cuenta de que están pasándose, simplemente siguen como si aquello fuera natural, y entonces te preguntas, ¿seré yo el problema? Pero la verdad oculta es otra. El problema nunca fue tu límite. El problema es que durante mucho tiempo te acostumbraste a ser la que resuelve, que dice sí, que se adapta, que entiende todo y a todos menos a ti misma. La mujer que traga la incomodidad para no parecer difícil, que va aunque esté cansada, responde aunque esté molesta, acepta aunque sepa que está siendo dejada para el final. Y todo esto se va convirtiendo en rutina. El otro aprende que puede, aprende que aceptas, que cedes, que estás siempre ahí, lista para resolver lo que él mismo no tuvo la consideración de planear. Y esto con el tiempo se convierte en regla, se convierte en tu papel en el guión. Pero mira el impacto de una simple decisión. Una mujer que conozco pasó años siendo la buena. Ella misma decía que no conseguía negar nada a nadie.
hasta que un día, cansada de ser siempre el plan B, simplemente dijo, no, gracias, sin rabia, sin excusa, sin justificación. Era una invitación de última hora, pero una de esas que llegan cuando ya no queda nadie más. Y ella la rechazó. La llamaron difícil, fría, innecesaria. Sintió la culpa, claro. La vergüenza golpeó, como describe Brené Brown, esa sensación de que eres mala solo por priorizarte. Pero después de eso, algo cambió. Por primera vez se sintió en paz con su propia decisión. Por primera vez durmió sin peso. Y nadie más se atrevió a tratarla como última opción. Quizá nunca lo hayas visto desde este ángulo, pero tú, no, tiene un poder que mucha gente teme, porque muestra dónde termina el otro y dónde empiezas tú. Dibuja la línea que separa el amor propio de la carencia, la presencia de la sumisión, y hay más, quien se incomoda con tu no, generalmente es quien más se beneficiaba de tu sí automático. No es coincidencia, es dinámica, es el backstage de la relación, y cuando te das cuenta de esto, es mucho más fácil entender por qué tanto malestar. No es sobre ti, es sobre lo que dejaste de ofrecer sin cuestionar. En el fondo, decir no no te aleja del amor, te acerca a quien realmente te respeta. Y quien no sabe lidiar con ese límite, quizá nunca te haya visto de verdad. Escribe en los comentarios, estoy en este viaje también, si esto te tocó. Porque aún queda mucho por venir, y puede que una de estas próximas revelaciones sea exactamente lo que necesitabas escuchar. Es increíble cómo nos acostumbramos a correr detrás de la aprobación, ¿verdad? Y lo más cruel es que esto no siempre empieza por carencia, sino por hábito. Un hábito silencioso construido poco a poco, en esas pequeñas veces en que intentaste explicarte demasiado, agradar demasiado, entender demasiado, y sin darte cuenta ya estabas ahí, queriendo que alguien viera tu valor, como si esto fuera una cuestión de convencimiento, como si bastara esforzarte un poco más, hablar de otra manera, mostrar que eres diferente a las demás. Pero hay una verdad incómoda en este camino. Cada vez que intentas probar tu valor a alguien, ya estás siendo desvalorada. Esto remueve, ¿no? Porque aprendemos que el amor es lucha, que es conquista, que necesita sacrificio. Pero cuando entras en este juego de necesitar ser vista todo el tiempo, te pierdes. Empiezas a moldearte tanto que al final ni recuerdas quién eras antes de intentar caber en el molde del otro. Jung hablaba sobre esto cuando explicaba el desequilibrio entre ánima y animus, lo femenino y lo masculino dentro de nosotros. Cuando esa balanza interna está desregulada, entras en relaciones intentando compensar la ausencia de algo que solo tú podrías darte. Y entonces se convierte en una carrera. Corres detrás de la mirada, de la atención, del mensaje, de la presencia, del afecto. Corres tanto que cuando el otro deja de huir, eres tú quien ya no sabe hacia dónde ir. Una amiga me contó algo que quedó grabado. Pasó meses intentando mostrarle al chico lo buena que era. Siempre presente, siempre disponible, siempre lista para conversar, para resolver, para dar consuelo, para perdonar. Y él, frío, distraído, inconstante. Hasta que un día ella paró, de verdad. No fue desaparecer para provocar, fue recogerse para sobrevivir. Y fue ahí, en ese silencio, cuando él reapareció con otra postura. Ahora veo cuánto me haces falta, dijo. Pero ¿sabes qué respondió ella? Ahora veo cuánto me hacía falta a mí misma. Porque fue en ese espacio de ausencia donde recuperó presencia. Presencia dentro de ella. Presencia que no implora, que no pide ser elegida, que se basta. La dinámica de poder en las relaciones tiene mucho más que ver con percepción que con sentimiento. Y cuando crees que necesitas conquistar al otro a cada momento, automáticamente te colocas un escalón más abajo. El deseo no nace de la insistencia, nace del misterio, del espacio, de la entereza. Esther Perel
Habla de esto con mucha claridad. El deseo vive donde existe espacio para la admiración. Y nadie admira a quien está todo el tiempo explicándose. A veces la transformación no viene de cambiar quién eres, sino de dejar de intentar convencer a alguien de ver aquello que ya sabes. Comenta, esto tiene sentido para mí, si alguna parte de esta charla te recordó a ti. Porque cuando empezamos a percibir dónde nos estamos disminuyendo, ahí sí el juego empieza a cambiar. Y aún hay mucho que revelar sobre cómo sucede este cambio. Es curioso cómo aprendemos a hablar bonito sobre límites, ¿verdad? Decimos que sabemos lo que queremos, que no aceptamos menos, pero en la práctica, ¿cuántas veces te has pillado explicando demasiado, intentando justificar un no obvio o echándote atrás solo para evitar conflicto? Es como si supiéramos dónde está la línea, pero aún así dejáramos que los demás la pisaran, siempre que la pisen con cuidadito. Pero hay algo que nadie cuenta. Límite que no tiene consecuencia, es solo una sugerencia emocional. Y las sugerencias, amiga mía, no protegen, no imponen, no transforman nada. Te cuento una situación que, si lo dudas, ya has vivido algo parecido. Una mujer que atendí hace tiempo me dijo que se cansó de decir «esto me duele» y ver al otro continuar haciéndolo. Repetía la frase con calma, con cariño, con cuidado, pero era como hablar al viento. Hasta que un día, sin avisar, no solo habló, actuó. Se levantó, dio la espalda y se fue de una situación que siempre decía que no soportaba. Y fue exactamente en ese momento, cuando no gritó, no lloró, no explicó, que el otro entendió. Porque ahí, por primera vez, no era una conversación, era una decisión. Y de esto es de lo que estamos hablando aquí, de la diferencia entre discurso y actitud, entre lo que se dice con la boca y lo que se sostiene con el cuerpo. Nathaniel Branden, que estudió a fondo los pilares de la autoestima, decía que la autoconfianza nace cuando tus acciones reflejan tus valores. Y Carl Jung ya señalaba que la psique solo encuentra equilibrio cuando el comportamiento externo está en sintonía con la verdad interna. Es decir, no sirve decir que te amas si permites que alguien te trate como descartable. No sirve decir que quieres paz si continúas negociando tu energía con quien solo trae caos. A veces lo que falta no es saber qué hacer, es tener el coraje de sostener lo que ya sabes, de salir de la zona donde el otro ya aprendió a manipularte con promesas y excusas. Porque sí, existe un tipo de juego sutil que se instala cuando el otro percibe que hablas, pero no te vas, te quejas, pero aceptas, dices que no aguantas más, pero continúas ahí. Y ese juego va corroyendo tu autovaloración poco a poco, hasta el punto en que ni siquiera sabes si puedes confiar en tu propia palabra. Pero cuando cambias esa mentalidad, cuando te tratas como alguien innegociable, algo empieza a cambiar en los bastidores de la relación. Y no es solo sobre que el otro te trate mejor, es sobre que empieces a mirarte diferente, con más firmeza, más dignidad, más presencia. Porque la mujer que respeta sus propios límites no vive preguntándose si el otro la ama. Ya se ama tanto que solo permite lo que viene a sumar. Comenta, esto tiene sentido para mí, si ya te has dado cuenta de que hablar no basta, es en la actitud donde mora el respeto, porque hay un punto de este viaje que cambia la llave, y cuando cambia, no hay vuelta atrás. Y hay algo para lo que nadie nos prepara, el poder del silencio. No el silencio de quien no sabe qué decir, sino el silencio consciente, ese que viene cargado de presencia, ese que dice todo sin necesidad de levantar la voz. Y es en este punto del viaje donde mucha gente tropieza, porque las ganas de explicarse son enormes, de defender tu punto, de mandar ese mensaje largo con cada detalle de lo que sentiste, de lo que pensaste, de lo que percibiste, como si poniendo todo en palabras el otro finalmente fuera a entender. Pero
Y si te dijera que a veces lo que más transforma no es lo que dices, es lo que dejas de decir. ¿Te has dado cuenta de cómo hay gente que solo funciona en el conflicto? Que parece necesitar tu reacción para validar su propio ego. Y lo más curioso es que este tipo de persona no escucha de verdad. Espera tu turno de palabras solo para contraatacar. La dinámica es siempre la misma. Él lanza una provocación, tú respondes, él desaparece, tú reclamas, él te trata con frialdad, tú intentas resolver. Y en este baile te conviertes exactamente en lo que él necesita para mantener el juego funcionando. Predecible, reactiva, emocionalmente disponible, incluso cuando estás siendo ignorada. Pero llega una hora en que aprendes. Y en lugar de entrar en el guión, pausas. Y es en esa pausa donde mora el impacto. Me viene a la cabeza una mujer que cambió el juego con una única elección. Se quedó en silencio, no visualizó el mensaje, no respondió, no rebatió. Después de días, siendo puesta en segundo plano, simplemente dejó el espacio vacío. ¿Y el resultado? Su silencio gritó más alto que cualquier argumento, porque por primera vez el otro tuvo que encarar su propio eco. No tuvo con quién discutir, no tuvo dónde descargar la culpa, no tuvo aplauso para el drama. Y lo más poderoso de todo esto es que su silencio no vino de la indiferencia, sino de la presencia, de la decisión de no perderse, intentando explicarse. Jung hablaba sobre la fuerza de la introversión consciente, esa capacidad de recogerse hacia adentro con intención, no como huida. Y Eckhart Tolle trae esto como estado de presencia. Cuando dejas de moverte en automático y empiezas a actuar desde un centro interno más sólido. Marshall Rosenberg también enseñaba que la comunicación no violenta no siempre es sobre hablar bonito. A veces es sobre saber cuándo callar es lo más honesto. Y esto no es pasividad, es estrategia. Es madurez emocional. Es elegir qué merece tu voz y qué no merece ni tu mirada. Hay silencios que no son ausencia, son posicionamiento, son un no voy a ponerme en este lugar otra vez, dicho sin una palabra. Son líneas invisibles que ponen fin a ciclos que ya se han repetido demasiado. Y lo más curioso, el otro lo siente. Siente que saliste del juego, que esta vez no hay audiencia, no hay escenario, y ahí empieza el verdadero malestar. Porque el silencio es un espejo, y hay gente que no soporta lo que ve cuando se mira sola. Escribe en los comentarios, estoy en este viaje también, si alguna parte de este silencio ya te ha enseñado más que cualquier discusión. Porque lo que aún está por venir cambiará todo lo que creías saber sobre presencia. Hay un cambio que sucede cuando finalmente dejas de esperar ser elegida. Y no es esa elección de cuentos de hadas donde alguien llega con flores y promesas, sino la elección silenciosa, cotidiana, donde esperas que el otro perciba tu esfuerzo, valore tu presencia, entienda tu corazón sin que necesites explicar. Pero esa espera, cuando se prolonga demasiado, se convierte en autoabandono. Porque mientras estás ahí, esperando ser prioridad en la vida de alguien, vas dejando de ser prioridad en la tuya. Y ahí mora la verdad oculta. No es que el mundo te rechace, es que aprende a repetir lo que tú misma andas enseñando sobre tu propio valor. Jung llamaba a este proceso individuación. Es cuando empiezas a encontrarte fuera de la expectativa de los demás. Es cuando te das cuenta de que vivir intentando ser suficiente para alguien es el camino más corto para sentirte insuficiente todo el tiempo. Y fue exactamente eso lo que le pasó a una mujer que cruzó mi camino. Vivía ajustándose, cambiaba el tono, la manera, los planes, todo para encajar, todo para ver si esta vez funcionaría. Hasta que un día, cansada de ser la versión adaptada de sí misma, hizo un pacto interno. Si nadie me elige, yo me elijo. Y no fue discurso. Empezó a actuar como quien se ama de verdad. Invirtió en ella, volvió a estudiar, cuidar de la salud,
cultivar amistades que la hacían crecer. Dejó de mandar mensajes a quien no respondía, dejó de aceptar encuentros cuando era tratada como una opción. Y poco a poco fue convirtiéndose en algo raro, una mujer entera. Y entonces sucede lo que siempre sucede cuando alguien se elige de verdad. El mundo empieza a responder. Las personas empezaron a admirarla, no por lo que hacía por los demás, sino por lo que sostenía en sí misma. Una presencia segura que no pedía validación, y un brillo que no era maquillaje ni ropa nueva, era identidad. Era verdad. Louise Hay hablaba de que toda curación empieza con la autoaceptación, pero no es esa aceptación superficial de quien finge estar bien. Es aceptar el propio desorden, el pasado, los traumas, las elecciones que dolieron. Es mirar todo eso y decir, aún así, me elijo. Y Tara Brach completa esta idea con el concepto de aceptación radical. Dejar de luchar contra quien eres y empezar a actuar desde ese lugar real. ¿Y sabes cuál es el impacto de esto? Dejas de correr detrás y más, dejas de aceptar migajas solo para no sentirte sola. Y cuando esta transformación sucede, empiezas a darte cuenta de que ser elegida nunca fue el objetivo. El objetivo era liberarte de la idea de que necesitabas probarte para eso. Porque la mujer que se elige primero enseña al mundo cómo quiere ser tratada, no por orgullo, sino por amor propio. Escribe en los comentarios, estoy en este viaje también. Si ya has sentido que llegó la hora de dejar de esperar y empezar a vivir como quien sabe que vale la pena ser encontrada exactamente como es. Porque a veces todo lo que faltaba era esa elección, la tuya. Y sabes, a veces escuchamos todo esto y sentimos que algo ya empezó a moverse por dentro. Como si algunas fichas estuvieran finalmente cayendo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, es importante no dejar que ese insight se escape. Por eso, si estás en este viaje de transformación, si te identificaste con lo que hemos estado conversando aquí, te invito a que sigas explorando estos temas conmigo. Si estás en este viaje de transformación, si sientes que es hora de cambiar esa llave de una vez, comenta «Estoy lista para el cambio». Porque cuando empezamos a aplicar todo esto en la práctica del día a día, sin rodeos, es cuando la verdadera transformación comienza. Y recuerda, el momento es ahora. No dejes para mañana la decisión de empezar a vivir como la mujer entera que ya eres.